y nos ayudamos a todos. Pero nosotros estamos haciendo eso porque también explica. Claro, es un poco el sentido, repito, buenas tardes y para todas, vamos a registrar la clase para compartirla luego con las compañeras que no se han podido hacer presentes, pero bueno, en el mismo sentido que veníamos conversando, importantísimo que ustedes se puedan, digamos, ayudar o mejor dicho, eh, no hay una palabra, digamos, no encuentro en este momento una palabra adecuada, pero sí creo que como decíamos recién, el sentido solidario, el trabajo de equipo, la tutoría de pares, el diálogo entre compañeros, es realmente formativo en todos los niveles de la vida, del sistema educativo. Yo soy muy, digamos, creído, por decirlo de alguna manera, que el diálogo entre pares no solamente que muchas veces transmite, digamos, algún conocimiento o colabora en esa construcción, sino que ayuda a fijar, ¿no? Decíamos la vez pasada que cuando uno enseña a un compañero, le comparte una idea, también lo que hace es fijarla, ¿no? Entonces, fíjense, o sea, es fijarla, apropiarla, internalizarla cada vez más, ¿no? Como porque si bien lo que alguna de ustedes ya estudió y ya rindió, es como que no termina de cerrar la puerta con ese contenido, con esos saberes, con esos conocimientos para siempre, sino que totalmente por el contrario, uno siempre vuelve a recurrir a las experiencias de formación a lo largo de su carrera porque realmente son significativas y bueno, uno vuelve siempre a desempolvar los apuntes para volver a recurrir a algún recurso, a algún concepto, etcétera, ¿no? A todos aquellos que hemos transitado en la formación, por decirlo muy general. Bueno, no sé si se van a seguir sumando, ya son y 10. Yo lo que les pido es que para hacer un pequeño repaso, eh, y antes de comenzar el encuentro de hoy, reordenar un poco estas cuestiones grupales, ¿no? Las chicas de lectura y escritura ya están trabajando en grupo, en equipo, son 4. Vienen más o menos al mismo ritmo, ¿no? Esto de, digamos, de ir en búsqueda de equipos de trabajo, de grupos operativos de intercambio, ¿no? Eh, que realmente es fundamental para que abordemos estratégicamente la tutoría y también para, digamos, eh, de acuerdo a las materias que planean rendir, a los objetivos que han priorizado, poder reunirse en ese mismo sentido, todas juntas, en un subgrupo. Por ejemplo, también las chicas de psicolingüística ya están ahí en un subgrupo o subequipo, me gusta decir así, un equipo más reducido, para abordar el trabajo de consulta con la profesora, el tema de los resúmenes y de poder preparar una presentación. Bueno, van más o menos en el mismo nivel que las chicas de lectura. Recordemos que la mesa de examen es el 17 de mayo y, digamos, yo quisiera en lo ideal que todas puedan rendir, más allá de que si va bien, va mal, ese es otro cantar distinto, pero la idea es que todas puedan rendir. Y después también estaban las chicas preparando lengua y literatura, uno, didáctica de la lengua, digo bien, y también van ahí trabajando en equipo, no van bien, al ritmo que a mí me gustaría, pero van, digamos, como preparando. Bueno, hasta ahora Daniela está como intentando preparar sociales uno, entonces la idea es también encontrar si hay otra compañera que vaya por ese mismo objetivo, poder vincularlas y entre ustedes, más allá de que estén también rindiendo materias distintas, poder pasarse material y ayudarse, comentarse, sin la idea de crear prejuicios o fantasmas, no, que esta profe, que te va a... No, sino ir a conciencia para preparar digamos, una presentación digna de la defensa que ustedes quieren realizar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay algunas chicas que estaban con la idea de matemáticas. Yo ahí tengo un material para pasarles, no me han escrito más las chicas, eh,
pero tengo ahí unos ejemplos de secuencias didácticas que me han compartido algunos colegas que yo he ido en búsqueda para poder ayudarlas y la idea es que, bueno, con el caso de Daniela, por ejemplo, eh, que pueda encontrar alguna compañera de camino, vamos a decir, alguna compañera de ruta para poder rendir sociales. Así que en ese sentido es que yo les pido a las chicas, sé que es difícil que vuelvan a ver el video, o sea, uno es realista en ese sentido, estamos muy sobrecargados, eh, todas estamos complicadas con el tema de, está muy, digamos, complejo la vida cotidiana en todo sentido, los tiempos se acortan, las responsabilidades cada vez son mayores y bueno, compungidos también por la situación de las compañeras en la semana, los familiares tan cercanos que se han ido, yo creo que es un paréntesis importante como para poder, digamos, reconocer el clima de ánimos y emocional que hay, pero sin embargo, más allá de eso, creo que hay que seguir dándole pelea día a día a nuestros proyectos de vida, ¿no? Entonces, yo también digamos, ofrezco mis condolencias a las compañeras y a todos los seres queridos de las familias, pero bueno, creo que es importante que nos concentremos de nuevo en los objetivos, esto que hemos proyectado hace ya un tiempo y se trata de rendir la mesa el 17 de mayo, que preparemos a conciencia los exámenes, que hagamos las consultas pertinentes, que conozcamos bien cuáles son los encuadres de los profesores que los profes proponen. Eso como para hacer un repaso. Me gustaría que Daniela pueda encontrar una compañera de estudio para Sociales 1 y bueno, y ahí había unas chicas también que rinden ESI y también otras chicas que quieren rendir matemáticas, que ya también están trabajando. Hola, hijo. Así que, bueno, en ese sentido, creo que ya esperamos mucho, son las 7:15, yo ya digo, vamos a comenzar eh, con lo que sería el tema general de colectivo, digamos, de grupo tutorías para trabajar hoy, que yo creo que es importantísimo este tema. Ya les voy a empezar a contar por qué y vamos a charlar un rato, y si es necesario, voy a compartir pantalla. Eh, y vamos a empezar a desarrollar la reunión, concretamente referida a la opción pedagógica y a las secuencias didácticas. Bueno, cuéntenme, chicas, si ya están viendo la pantalla. Sencillo y práctico. Está bien, sale compartiendo. Bueno, se le corta. Confírmenme, pero bueno, yo digo, ¿se cortó, chicas? De rato se corta, pero se ve la pantalla ahí. Bueno, ojalá que se pueda grabar de la mejor forma. Esta mañana también grabé una clase que se escucha medio entrecortada, pero bueno, vamos hacia adelante. Son las condiciones que tenemos, digamos, son los recursos que disponemos y bueno, se sigue hacia adelante. Voy a compartir yo después el material, el PowerPoint de síntesis y también, por supuesto, la grabación. Para seguir hacia adelante, voy a presentar, se ve la pantalla, díganme, y les cuento rápidamente, como para introducirnos, que la planificación... Se ve bien. Bueno, genial, vamos entonces. ¿Qué es esta cuestión de la planificación pedagógica tan bendita, tan hablada y tan, digamos, escuchada, tan, vamos a decir, común en los distintos espacios de formación de los profesorados? ¿Y qué es la secuencia didáctica? ¿De qué se trata todo esto? Ustedes ya saben más o menos, yo hago estas preguntas bien retóricas, pero más o menos tienen una idea de lo que significa la planificación pedagógica y la secuencia didáctica. Hoy vamos a tratar de ponerlas en orden, vamos a tratar de saber, de conocer o de entender por qué son tan importantes del manejo, digamos, con solvencia, de que el profesor
y la maestra, como el panadero, tiene que saber hacer el pan o la mezcla de los ingredientes para producir el pan, como el albañil tiene que sacar medidas en su oficio de trabajo, como el médico tiene que saber básicamente, digamos, atención primaria o asistencia, digamos, por ejemplo, para curar una herida, desinfectar o coser, digamos, vamos a decir, surcir, no sé exactamente el término, pero ustedes me entienden en el sentido de que como el médico tiene que conocer y saber llevar adelante distintos dispositivos, digamos, el maestro y el profesor, la maestra y la profesora tienen que realmente conocer la planificación pedagógica y la secuencia didáctica de una manera, digamos, de experticia, diría yo. Si hay algo que está en el centro de la formación docente, es el poder saber construir planificación y poder construir secuencia didáctica para poder organizar la enseñanza. Yo hasta diría de una forma un poco exagerada que el maestro que no sabe planificar me cuesta ponerle el título de maestro, ¿no? O sea, no podemos eximirnos, no podemos promocionar la carrera, no podemos recibirnos, egresarnos como docentes si realmente no nos preocupamos por conocer qué significa la planificación didáctica y la secuencia por su lado, ¿no? Creo que en ese sentido básicamente nos proponen o nos permiten ordenar esto que está escrito en la diapositiva, ¿no? La enseñanza, ¿no? Elaborar dispositivos para poder llevar adelante procesos de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Eso, o sea, yo quiero ponerlo y recalcarlo porque es casi una especificidad del maestro y de la maestra, es casi la habilidad, vamos a decir, por excelencia que el docente tiene, y hago hincapié en esto y me tomo unos minutos para repetirlo porque realmente deben prestar atención a lo que es la planificación pedagógica y cómo la secuencia didáctica, vamos a decir, para empezar a desentrañar la cosa, forma parte de la planificación pedagógica. La secuencia didáctica es uno de los componentes, es uno de los elementos, es uno de los apartados de la formación, de la planificación, perdón, pedagógica que ustedes deben saber llevar adelante. Ustedes me dicen, ¿qué tipo de planificación pedagógica? Bueno, hay distintos tipos de planificar de manera pedagógica, obviamente, que tiene que ver con la planificación pedagógica áulica, que tiene que ver con estas secuencias didácticas más recortadas, o por decir así que, por decirlo de algún modo, que tienen que ver con un tiempo más recortado, ¿no? Que ustedes planifican una actividad o una clase para un encuentro, para dos. Bueno, en realidad hay distintos niveles de desagregación de la planificación pedagógica y uno de ellos es la secuencia didáctica. Para que la planificación pedagógica encuentre una forma concisa, encuentre, digamos, una construcción estructural consistente, que a donde haya una coherencia interna y un hilo conductor que realmente refleje todos los apartados de una planificación, la secuencia didáctica tiene que estar, digamos, bien desarrollada, bien, si ustedes quieren, escrita, ¿no? Y forma parte de la secuencia de, vamos a ver por qué ahora enseguida, de lo que es el corazón de la planificación pedagógica, ¿no? No se olviden de esa idea, la secuencia didáctica es la parte esencial de la planificación pedagógica, es el corazoncito mismo de la propuesta de enseñanza pedagógica que nosotros hagamos, ya sea para una clase, para una semana, para un proyecto pedagógico, como vimos, por ejemplo, no sé si hay alguna de las chicas que está en práctica 3, pero como hemos visto los proyectos educativos institucionales, en otros niveles de desagregación, digamos, y por ejemplo el proyecto, si bien digo, el proyecto curricular institucional, que forma parte de muchas instituciones escolares, bueno, son planificaciones pedagógicas, pero con ciertos niveles, digamos, de alcance que
tienen en su interior como parte central de la misma la secuencia didáctica, entre otras partes, ¿no? Ahora vamos a poner en valor la secuencia didáctica como parte de la planificación pedagógica. ¿Qué es la planificación pedagógica didáctica? Como venía diciendo, podemos decir que simultáneamente el docente la va pensando, la va imaginando, cuando pretende enseñar un contenido o debe enseñar un tema específico, el diseño curricular, a través de un proceso mental, ¿no es cierto?, va elaborando, escribiendo la planificación pedagógica con sus respectivos apartados, como hacía recién, pero en realidad, por decir en términos generales, una definición de la planificación pedagógica refiere a organizar, ¿no?, a través de distintos apartados, de distintas, distintos elementos, de distintos componentes, a través de distintos y diferentes métodos y técnicas, los conocimientos, ¿no?, habilidades, hábitos, capacidades que pretende generar y transmitir en sus estudiantes, ¿no? O sea, pretendemos enseñar ciertos contenidos y nos organizamos desde la planificación pedagógica para que esta propuesta tenga un sentido general, tenga un sentido pedagógico que esté, digamos, bien estructurado, que esté bien articulado, que haya, digamos, una relación, un correlato entre estos distintos componentes que forman parte de la planificación pedagógica, y vamos viendo por qué. Ahora vamos a ir avanzando y vamos a ir dando cuenta de los distintos momentos, ¿no?, en los que se plasma la planificación pedagógica escrita. Antes de comenzar con ello, lo que vamos a hacer, se lo tomamos prestado del profe Marcelo, esta diapositiva, es hablar de ciertos niveles de planificación para que ustedes tengan en cuenta y no se pierdan, digamos, en el camino, ¿no? Cuando el docente habla de tipos de planificación, o cuando en el campo de la educación, mejor dicho, observamos o pretendemos conocer los distintos tipos de planificación, o distintos niveles, vamos a decir, en los que se puede planificar, hablamos por ahí de ciertos formatos distintos que van siendo uno encastrados dentro de los otros, por decirlo de alguna forma, o que van siendo desagregados de una misma propuesta. Por ejemplo, vamos a decir así, un plan de educación a nivel nacional, ¿no?, comprende o está compuesto por distintos programas, ¿no? Y estos programas, por decirlo en lo que es, vamos a decir, en un nivel amplio desde el punto de vista institucional, tiene que ver con los proyectos educativos institucionales, con los proyectos de curriculares institucionales, pero nosotros como maestros nos vamos a enfocar en desagregar y comprender estos conceptos de planes, programas, y vamos a decir unidades, si se quiere, o podemos comprenderlo también desde el punto de vista de los proyectos. Vamos a enfocarnos en lo que es concretamente la planificación áulica, o la planificación para un grupo áulico, o pensando en un grupo de estudiantes, ¿no? Uno cuando planifica, diagnostica, inclusive previamente para poder, digamos, elaborar una propuesta didáctica que esté a la altura de las circunstancias, que esté a la altura, que responda a las necesidades de un grupo de educación, que responda al tercer grado A de la escuela tanto, que responda al sexto grado de la escuela del centro, de la escuela del sector popular, digamos, contextualizar un poco esa planificación, y podemos decir que en esos niveles, y ya dejando un poco para no confundir los conceptos de planes y de programas, y bajando ahora a lo que significa la planificación anual, por ejemplo, que realiza un docente, que tiene que ver con un programa. La planificación anual en la escuela puede ser un sinónimo tranquilamente de elaborar un programa del área de naturales, o del área digamos, o un programa integrado articulando las áreas disciplinares
si uno, por ejemplo, está en un curso o vamos a decir, en el primer ciclo de la primaria, ¿no? A donde el maestro generalmente es uno solo, bueno, el maestro planifica todo, ¿no? Después, cuando ya va al segundo ciclo o le toca trabajar al maestro en el segundo ciclo, esa mirada de planificación anual tiene que hacerla en articulación con el resto de los compañeros que trabajan en las distintas áreas, ¿no? El profe de matemática y naturales. Algunas escuelas tienen una política específica para asignar, digamos, por ahí organizarse, vamos a decir, pedagógicamente en la distribución de las áreas curriculares en los maestros y maestras de los distintos años escolares, ¿no? En ese sentido, quiero decir esto porque es importante que ustedes comprendan que la planificación anual está compuesta, digamos, de un programa, para ser claros, y el programa está compuesto por unidades didácticas, ¿bien? Por unidades didácticas que generalmente están preasignadas o están como orientadas en lo que es el diseño curricular muchas veces, ¿no? Uno cuando planifica una unidad didáctica para un año digamos, el primer ciclo de primaria específico, elabora o desarrolla cierta temática que ya están como descriptas como contenidos mínimos en lo que significa el diseño curricular jurisdiccional de la provincia, por ejemplo, que es la Biblia, vamos a decir, del maestro, que recién en 2017 empezó a ponerse en marcha, que todavía hay muchas escuelas que les cuesta planificar anualmente y después planificar, digamos, las unidades o los trimestres, como se les suele decir en la escuela. La unidad didáctica se les suele decir, no, bueno, el primer trimestre compone la unidad 1 y la unidad 2, y bueno, y estamos hablando de unidades didácticas que vienen desagregadas de lo que es la planificación anual o del programa de la asignatura o del espacio curricular, ¿no? Entonces, esto de conocer que hay una planificación anual que se va desagregando o que, digámosle, para ser más claro, hay un programa anual que se va desagregando en unidades y que se va desagregando esas unidades en secuencias, ¿no? O vamos a decir, en proyectos, ¿por qué no? Porque una unidad didáctica, por ejemplo, puede ser planificada en un proyecto de articulación con el resto de los docentes de las distintas áreas que componen los contenidos disciplinares específicos a enseñar en la escuela, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero que vean que hay un nivel de planificación de programa anual, que hay un nivel de trimestral o de unidades didácticas, que después ahí pueden ser planificaciones mensuales, pueden ser secuencias didácticas por tema, que por tema generalmente lo que hacen los maestros en la escuela es decir, bueno, el plan programa tiene todos estos temas con las distintas unidades, y las distintas unidades están compuestas por subtemas, ¿no? Y entonces esos subtemas generalmente son los títulos de las secuencias didácticas semanales que los docentes arman, o de un tema elaboran una secuencia didáctica que puede durar uno o varios encuentros, de acuerdo al tiempo, digamos, y a la viabilidad que el docente va previendo en el desarrollo de la enseñanza, ¿no? En el desarrollo de su práctica. Entonces, esto es importante de comprender porque si no se confunden qué es una planificación pedagógica y lo confunden con el nombre secuencia didáctica. No señores ni señoras. Acá la planificación pedagógica tiene que ver más con los niveles generales, ¿no? de previsión, ¿no? Y con que también las secuencias didácticas, las unidades didácticas y el programa anual forman parte de una planificación pedagógica general, ¿no? Entonces todas son de algún modo planificaciones pedagógicas, pero cada uno en su nivel adecuado de desagregación va teniendo como una incumbencia y una especificidad puntual, ¿eh? Entonces decimos la secuencia didáctica de una clase, la secuencia didáctica de un tema para una semana, la secuencia didáctica de una unidad para un mes,
para una unidad, concretamente de un área, o para planificar una unidad en un proyecto, ¿no? Está poniéndose muy de moda y ya hace rato que en las escuelas lo están implementando, lo que es el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en problemas, que muchas veces los proyectos comprenden hasta una unidad didáctica. Hay maestras que eligen ese formato y esa dinámica de trabajo pedagógico para elaborar todo el año, digamos, para elaborar la planificación del programa anual de una materia, ¿no? Y ustedes ven cómo los programas vamos a ir viendo ahora enseguida, pero digo, van viendo cómo los distintos niveles de unidades didácticas, de secuencias didácticas, de proyectos didácticos, van comprendiendo y van haciendo a la planificación anual o mensual, como bien dice aquí la diapositiva. Esto es importante que lo tengan en cuenta para que no se confundan. Volvemos a decir, antes de pasar o seguir hacia adelante, la secuencia didáctica forma parte de la unidad didáctica, forma parte de, digamos, de un proyecto, si ustedes quieren, didáctico. La unidad didáctica forma parte de la planificación trimestral o mensual, como ustedes quieran, y esta unidad didáctica trimestral o mensual forma parte de la planificación o del programa anual del espacio curricular que están trabajando. Eso quiero que ustedes lo tengan bien claro, porque muchas veces esto es lo que produce la confusión, y vuelvo a repetir, debemos conocer con claridad esta situación porque es la especificidad de nuestro hacer la enseñanza, el que uno va aprendiendo en la práctica misma, ¿no?, a saber enseñar, y lo va haciendo luchando con las secuencias, poniéndolas en reflexión, evaluando, mejorándolas, pero no podemos llegar a ese punto si primero no comprendemos bien estos distintos niveles de desagregación de la planificación pedagógica, ¿no? Bueno, ahora decimos, para ahí ya empezar a enfocarnos y dedicarnos un poco a lo que significa la planificación pedagógica áulica, ¿no?, que tiene que ver con un encuentro de un módulo, 40 minutos, 80 minutos, puede tener un tiempo específico, vamos a decir, o una cronometración de una semana, varios encuentros. Todo depende de lo que el tema por ahí amerita trabajar, o el tema amerita trabajar mirando el mismo objeto de estudio que voy a trabajar en la enseñanza con los estudiantes, pero desde distintas áreas. Por ejemplo, miro las enfermedades del área del enfoque o la perspectiva disciplinar de lo que es las ciencias sociales, las enfermedades en la historia, o de pronto con la biología, lo que son los microorganismos, o las enfermedades desde el punto de vista de la higiene y la prevención, el lavado de manos, o vamos a decir de la educación sexual, que es un contenido transversal al currículum. Entonces, muchas veces el maestro mira un mismo objeto de enseñanza desde distintas perspectivas disciplinares específicas del área de naturales, del área de biología, del área, obviamente, del área de las sociales, de la ética, de la formación ética y ciudadana, ¿no? Y ahí va como comprendiendo que la enseñanza se va produciendo de manera más integral al momento de que nosotros proponemos la articulación interárea o la articulación interdisciplinar cuando trabajamos. Si bien hacemos hincapié siempre en un contenido específico de un área, lo trabajamos desde las otras distintas miradas disciplinares para comprenderlo de manera más integral. Permítanme que le voy a dar ingreso a una compañera acá y seguimos. Entonces, es importante todo esto que vengo diciendo, lo van a elaborar durante toda su vida, lo van a seguir trabajando en la formación, en el resto de la carrera que les toca transitar, y los va a acompañar durante toda su vida en la carrera docente. Entonces, es importante empezar a comprender ahora esto que veníamos diciendo respecto a la secuencia didáctica, o mejor dicho, a la planificación pedagógica áulica que compone en parte la secuencia didáctica. Esa planificación pedagógica puede, como decíamos, durar una clase, 2 clases, una semana, un mes, ¿no? Pero lo que sí tiene que haber con claridad
digamos, plasmado en el escrito, en la planificación y en la secuencia que el maestro se propone desarrollar, es, de algún modo, reconocer en primer lugar los elementos, componentes que no pueden faltar en ese escrito, que no pueden faltar en la planificación, digamos, llevada a lo que es al papel, a lo que es, digamos, el, el registro para uno considerar a la planificación como una guía de trabajo de que me sirve para ordenar la enseñanza, desenvolverme dentro del aula. Es como dicen algunos, el bastón que ayuda y que guía, y sobre todo los más nobles, ¿no? A las más nobles para poder caminar el aula, pensando más en la secuencia didáctica. Por decir de algún modo, creo que siempre es importante comprender lo que significa la fundamentación de la secuencia, o mejor dicho, para decirlo de manera más clara, disculpen ustedes, la fundamentación y la justificación de una propuesta de enseñanza, digamos, de una planificación pedagógica, en otras palabras, ¿no? ¿Qué tiene que llevar, digamos, qué tiene que devenir, qué tiene que desagregarse, qué tiene digamos, estar presente en la fundamentación de una planificación pedagógica? En breves palabras, es la contextualización digamos, de la escuela, del ámbito escolar, digamos, los atravesamientos sociales, culturales, la población que acude digamos, de institución. También, de alguna manera, esto de caracterizar y poder describir cuáles son vamos a decir, digamos, las condiciones en las que se va a realizar la puesta, digamos, en marcha de esta propuesta de enseñanza, de esta planificación, ¿no? Eso como para contextualizar, conocer que va a ir dirigido al tercer grado A de la escuela 37 Alberdi de Justo Ará. O sea, esta fundamentación va contextualizada y también va de alguna manera ampliada, digamos, en lo que significa la postura del docente en cuanto a la fundamentación, pero ¿de qué fundamentación hablamos? O mejor dicho, ¿desde qué lugar de la filosofía de la enseñanza o qué posicionamiento como docentes, qué perspectiva epistemológica o filosófica vamos digamos, a priorizar, si vamos a trabajar desde una perspectiva más constructivista, más cognitivista, vamos a articular estos enfoques, digamos, de aprendizaje, o vamos a trabajar de una manera más lineal. Muchas veces la fundamentación de los enfoques de la filosofía de la enseñanza donde el maestro se posiciona tiene que ver con el contenido específico por ahí que tiene que enseñar. Y también, esto lo digo porque por ahí esto puede variar o puede alternar de acuerdo, digamos, a si uno está planificando para enseñar matemática o para enseñar geometría o para enseñar, no sé, las normas de convivencia, ¿no? Pero en ese sentido, digamos, siempre tiene que estar presente como el paradigma desde donde mira la enseñanza el maestro. Muy brevemente, ¿no? En 2 o 3 renglones, digamos, aclarar cuál es la postura, cuál es la prioridad en estos, vamos a decir, enfoques de aprendizaje que el maestro pone en juego en su fundamentación, o del cual se va a sostener toda la propuesta, ¿no? Ni más ni menos que eso. Como decíamos la vez pasada, si yo digo que voy a respetar, digamos, el conocimiento previo de mis estudiantes, que voy a poner en valor sus intereses, lo que traen desde su vida cotidiana, desde sus entornos más íntimos, desde sus contextos culturales, desde sus barrios, desde sus veredas, de sus casas. No puedo después hacer una actividad que, o sea, o no podría, no debería hacer una actividad que diga unir con flecha o copie y pegue esta respuesta. O sea, tengo que ser coherente con digamos, poner en valor al sujeto que aprende desde una perspectiva de la filosofía de la enseñanza o de otra, ¿no? Esto no es difícil, simplemente es decir, bueno, creo que un correspondiente, o sea, lo digo de manera coloquial, ¿no? Pero es decir, vamos a poner en valor conocimiento previo del estudiante,
vamos a trabajar una perspectiva, digamos, constructivista, donde la cuestión sociohistórica del medio tenga incidencia y directamente desde la realidad social, cotidiana, en que el sujeto de aprendizaje se desenvuelve para conocer sus intereses, partir de problematizar la enseñanza desde su realidad, ¿no? Entonces, esto es importante, que debe estar presente en esta fundamentación, en esta justificación de la planificación pedagógica. Después, algo que tiene que estar presente en la fundamentación también, y de manera breve, es el contenido, digamos, el recorte conceptual del tema, del descriptor o del contenido mínimo que yo, digamos, voy a tomar del diseño curricular, o que voy a tomar del NAP, o desde donde, digamos, se genere la necesidad de realizar el recorte. Yo creo que en ese sentido hay que ser cuidadosos, y hago un paréntesis breve, porque eh, el diseño curricular jurisdiccional de primaria ya existe, y entonces hay que ponerlo en práctica. Tiene un enfoque de desarrollo de las capacidades, ¿no? Este diseño curricular hace mucho hincapié, porque el nivel primario en sí, ¿no? Si bien apunta a que después el estudiante pueda llevar adelante digamos, el concepto, digamos, o lo que aprende, ¿no? El conocimiento que va incorporando, lo puede aplicar a la vida real, a solucionar problemáticas de su entorno, de su vida real, que eso sería como poder llevarlo en competencia, ¿no? A la vida práctica, para ser útil y aplicable el contenido que aprende, ¿no? Eso te haría como en un nivel más de competencias, pero para llegar a ese momento, en el nivel primario, generalmente a donde se hace más hincapié es en el desarrollo de capacidades. Y este desarrollo de capacidades apunta directamente, o tiene que ver con una cuestión de ejercicio cognitivo, ¿no? Y ustedes saben que por ahí las capacidades se desarrollan cuando uno, como maestro, como maestra, propone actividades que puedan cumplir o que permitan, digamos, generar el desarrollo y el ejercicio del hábito, digamos, de estas capacidades cognitivas, ¿no? Podríamos ponerle nombre a esas capacidades: identificar, analizar, seleccionar. Tienen, digamos, muchísimas capacidades, por decirlo de manera muy coloquial y sencilla, a desarrollar a partir de los objetivos que uno se plantea, pero digo, el nivel primario en sí tiene como mucha fuerza en el desarrollo de capacidades, no solamente porque está en el diseño curricular jurisdiccional, sino porque el estudiante mismo necesita, digamos, por su desarrollo cognitivo, por su edad, general, digamos, el trabajo cognitivo, de poder, bueno, en el primer ciclo del nivel primario, disculpen chicas que voy a... Ay, no sé qué pasó. Bueno, sigo. Me habían hecho solicitud de ingreso, pero bueno. Entonces, esto, atención, que es muy importante a tener en cuenta con el tema de las capacidades. Yo les voy a compartir a ustedes, creo que ya les compartí el acuerdo marco de Nación del año 2017, a donde se propone el desarrollo de capacidades, digamos, en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible hasta el año 2030, ¿no? Estas 6 capacidades fundamentales que el nivel primario y todos los niveles, ¿no? El nivel primario debe proponerse desarrollar, que son, digamos, la resolución de problemas, la comunicación, digamos, de las personas, de los sujetos. Bueno, hay otras capacidades ahí a desarrollar, pero es importante de tenerlas en cuenta. Siempre que uno planifica, debe apoyarse en el desarrollo de capacidades de estos diseños curriculares y del Acuerdo Marco Nación 17, que realmente es muy, muy sugestivo y permite identificar rápidamente cómo elaborar una propuesta de actividad objetivo para el desarrollo de capacidades. Así que en ese sentido, como para ya ir cerrando con la fundamentación, tiene que, y digo, ¿no? Resumo brevemente,
contextualizar, describir el grupo, el contexto sociocultural, el escolar, ¿no? Esta cuestión de tomar posición filosófica para la enseñanza, ¿no? Una postura concreta, ¿no? De poner un valor, un enfoque de aprendizaje, también tener en cuenta el recorte de contenido muy brevemente que hacemos del diseño y de aquellas capacidades, habilidades que pretendemos, ¿no? Porque muchas veces por ahí de la tarea o del objetivo de la planificación, que vamos a ver después como actividad, como parte de la secuencia didáctica, ¿no? Tiene que ver más con la destreza, con la habilidad, ¿no? Más práctica de procedimental y no tanto, digamos, con la cuestión cognitiva de las capacidades, ¿no? Esto de analizar, identificar, etcétera. No sé si me están escribiendo, la verdad que no sabría. Bien, permítame la pausa. Las habilidades de pensamiento, bien, claro. Bien, Delma, está muy bien tu aporte. Claro, esto tiene que ver con capacidades, con desarrollo de capacidades. Están claramente plasmadas en el diseño curricular jurisdiccional y mucho mejor plasmadas en el Acuerdo Marco Nación 17 que yo les compartí ya en el grupo. Para seguir Profe, adelante, sí, la leo una escucho. consulta antes de que Dígame. siga de la fundamentación, porque estamos haciendo una para Naturales 2. ¿Qué tan Bien. largo tiene que ser la fundamentación? ¿Tiene No, algún límite, digamos? y depende, y eso, digamos, en función de la planificación pedagógica que ustedes se propongan armar. Si ustedes van a armar una secuencia didáctica para 1 o 2 encuentros, está bien, o van a hacerlo para una semana, para 5 Claro, es encuentros, que tiene que nosotros como, vamos haciendo por parte, por ejemplo, se nos pidió propósitos y claro, objetivos y todavía no sabemos qué tan claro. largo va a ser. Ahora se nos pide la fundamentación. Bueno, la fundamentación tiene que ver con un ajuste de una media carilla, por decirlo en términos más cuantitativos, de una carilla, y todos estos elementos que yo te vengo Sí, diciendo. Si vos vas a fundamentar un proyecto, y la fundamentación como que tiene que estar un poquito más desarrollada, más explicada, más, digamos, como más profundizada, diría yo, ¿no? Y tiene que como que presentar la contextualización, la postura del docente, el contenido que va a trabajar. Podemos decir también, ¿por qué no?, que va después de escribir el grupo con el que esto es importantísimo. Uno siempre no planifica en el aire para cualquiera. Esto ténganlo en cuenta en la planificación, chicas, en la fundamentación, perdón. Tiene que quedar plasmado con claridad a quién va dirigido, quiénes son los sujetos destinatarios de esta propuesta. ¿Se entiende? O sea, en ese ok. sentido, ¿eh? Sí, 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 está bien. Estoy Bien, anotando entonces, todo lo que usted dice. todos estos elementos de caracterización general, de descripción, para justificar mi propuesta de enseñanza, tienen que estar presentes en la fundamentación, ¿no? Digamos, como para ya ir cerrando con esta idea de fundamentación, puedes incorporar otros elementos, pero estos serían como los fundamentales, valga la redundancia, los que deben estar presentes concretamente en la fundamentación de una u otra manera, ¿no? Ya como para pasar hacia adelante y seguir, que nos queda un rato todavía y no hacerlo muy largo, hablar de que muchas, Profe, sí, la le hago escucho, otra pregunta. diga. Nosotros no tendríamos que tener más o menos todo lo que le vamos a dar como para cerrar bien lo que sería la fundación. Yo voy a nombrar más o menos el recorte, el contenido. Tengo que tener Sí, la idea de todo lo que le voy a dar. Por ejemplo, la idea de que los voy a hacer un experimento, pero no lo tendría que tener bueno, más. ya lo vamos a ver, no se Eso sin apure. verlo. Si usted quiere, la fundamentación generalmente va siendo como engrosada una vez de que uno va avanzando en la escritura de su planificación, en la escritura de su secuencia. Uno va como por eso decíamos que la planificación tiene que ver con procesos mentales, ¿está bien? Tiene que ver con estos procesos de imaginarse cómo va a plasmar esta propuesta de enseñanza. Entonces, a medida que uno va avanzando en la planificación,
también va pudiendo engrosar la fundamentación. ¿Se entiende? Pero va, básicamente, como para empezar a escribir una fundamentación, estas cuestiones de contexto, de reconocer el grupo, las características, la postura del docente, el contenido, porque si yo estoy con un grupo de cuarto año, no voy a enseñar cualquier tema, no, voy a ir a buscar lo que el diseño curricular me propone enseñarle a estos chicos de tercero o cuarto grado, no me acuerdo cuál fue el ejemplo. Entonces yo tengo que tener muy en cuenta eso. Si bien todavía no sé qué actividad o qué estrategia didáctica o cómo voy a enseñar ese contenido conceptual, ese tema, si bien no lo tengo claro, porque eso es parte de la secuencia didáctica, ahora en la fundamentación tengo como que empezar reconociendo el tema del diseño el diseño curricular me propone para enseñar en tercer grado del nivel primario. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, ya como empezar a reconocer qué voy a trabajar yo, pero no cómo todavía. Sí sé que voy a enseñar, porque el diseño curricular está claramente plasmado, pero todavía no se adelante. En ese sentido, digo, en buena hora que hace la pregunta, ¿no? Porque todavía no sé cómo voy a enseñar ese contenido o qué actividades voy a elaborar para poder trabajar los mismos, ¿no? Así que eso lo vamos a ver ahora. Si voy a seguir con la presentación, decir muy brevemente que algunos, digamos, pensadores, ¿por qué no decirle por qué? Algunos referentes del campo de la planificación educativa, de la planificación pedagógica, y por eso lo puse con rojo aquí en la diapositiva, hablan de que es importante fundamentar, o mejor dicho, colocar después de la fundamentación, en la planificación, un marco teórico, está bien, un marco teórico, pero que si bien tenga que ver en parte con el recorte de contenido teórico que yo hago de diseño, tenga que ver más que todo con poder profundizar la fundamentación, ¿no? del marco teórico desde mi postura como docente. Pero esto no es importante, digamos, o no es algo extra fundamental o vamos a decir, o no es algo que siempre esté presente en las fundamentaciones o en las planificaciones, por decirlo de alguna manera. Una puede agregar marco teórico, ¿no? Desde cómo va a trabajar, en qué conceptos, qué categorías se apoya como docente para poder desenvolver esta propuesta, para poder desarrollarla, ¿no? Y no que esté hablando o no se esté sosteniendo en nada. Vuelvo a decir, es como ampliar vamos a decir, los argumentos, las categorías teóricas conceptuales desde las que uno o una como maestra va, digamos, sosteniendo su propuesta, ¿no? Pero vuelvo a decir, está en rojo porque no es algo que siempre sea fundamental o no es algo que sea exigible al 100%, ¿no? No es algo exclusivo o que tenga que estar sí o sí presente en este sentido como elemento, digamos, del orden de la planificación, el marco teórico, ¿no? Digo. Entonces, para pasar ya al otro punto, que aquí es donde está un poco lo que veníamos diciendo recién, sigue en ese orden de la planificación, ¿no? Las intencionalidades educativas, que tienen que ver ni más ni menos con los propósitos y con los objetivos. ¿Qué quiero decir con esto? Para que tengan en cuenta. Los propósitos que se plasman en las intencionalidades educativas, cuando uno puede, digamos, desarrollar brevemente en un párrafo cuáles son las intenciones que tiene al enseñar para que los chicos apropien este contenido o estas habilidades, estas capacidades que el maestro le propone ejercitar y aprender, ¿no? Pero también debemos ser claros y muy concisos a la hora de poner o de escribir o de plasmar un propósito, que el propósito tiene su diferencia con el objetivo, tiene una diferencia concreta, hay una diferencia ahí muy radical. ¿Por qué digo esto? Porque el objetivo tiene que ver con lo que el maestro pretende desarrollar, con lo que podemos, digamos, en términos de un verbo, que ya vamos a ver por qué, lo planteamos en forma de verbo, podemos decir que el maestro
digamos, el propósito está directamente vinculado al maestro porque el maestro se propone generar, se propone promover, se propone crear, se propone disponer. Son grandes verbos de acción práctica o de acción, digamos, de llevar adelante, de llevar a cabo, de consumar, pero tienen que ver directamente con verbos de acción que están relacionados íntimamente con lo que el maestro pretende, con lo que el maestro se propone, como dice la palabra, de enseñar, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, ahí tienen muchos ejemplos ustedes de la diferencia de un propósito con un objetivo, porque el objetivo, a diferencia del propósito que está vinculado con el maestro, el objetivo está directamente vinculado, a diferencia del propósito, con el estudiante. O sea, el objetivo está vinculado directamente con el estudiante y con lo que el maestro espera digamos, espera lograr, desarrollar en el estudiante, ¿no? Y tienen que ver con verbos de acción, no ya prácticas como en los propósitos del maestro, sino que tienen que ver con verbos de acción cognitiva que tiene que desarrollar y ejercitar el estudiante, ¿no? Como por ejemplo, lo decíamos recién, ¿no? Esto que ponía Delma en el chat, ese tipo de verbos de acción: observar, analizar, describir, identificar, diferenciar, son ni más ni menos que capacidades. Por eso yo siempre digo, o sea, que son ni más ni menos que el desarrollo de capacidades, ¿no? Por eso yo siempre digo que los objetivos tienen que ver con el desarrollo de capacidades que nosotros esperamos producir en nuestros estudiantes. Y esos objetivos y esas capacidades que se plasman en el objetivo también están directamente vinculadas con el tipo de actividades que yo voy a realizar. Porque si yo realizo actividades que no están vinculadas con el desarrollo de apropiación de los objetivos que me planteo como capacidades, no estoy produciendo una consistencia interna, una coherencia en mi propuesta de enseñanza. Para agregar el tema de los objetivos, que es muy importante, el objetivo se desarrolla o se escribe, vamos a decir, o se plasma mínimamente al menos con 4 elementos, ¿no? Lo digo esto para que lo tengan en cuenta al momento que les toque desarrollar el objetivo en la secuencia didáctica, en la planificación, digo. Entonces, el objetivo, como digo, uno de los elementos principales de sus 4 componentes es el verbo de acción cognitiva. Por ejemplo, identificar. Vamos a hacerlo con ese ejemplo, ¿no? Ahí tenemos un verbo que está siempre escrito en infinitivo, que generalmente el elemento de acción cognitiva tiene que ver con un verbo que está escrito en infinitivo, con terminación ar, ir, describir, experimentar, apropiar, diferenciar, etcétera, ¿no? O sea, el objetivo, el elemento fundamental para el desarrollo de la capacidad en el objetivo es el verbo de acción como el elemento central. Después otro elemento que ahí vamos a desarrollar el ejemplo es el contenido conceptual, el marco teórico, vamos a decir, tiene que estar presente en el objetivo que yo escribo, el desarrollo tiene que estar mencionado el tema o el contenido conceptual que yo he seleccionado para enseñar en esta propuesta, ¿no? Por ejemplo, identificar los distintos momentos o identificar las diferencias de la cadena alimenticia, por ejemplo. Estoy pensando, chicas, en voz alta, ¿no? Ahí me están pidiendo admisión. Bueno, concretamente sigo adelante. Bienvenidas compañeras, y sigo diciendo que el elemento central del objetivo es el verbo de acción cognitiva, que es el que me permite el desarrollo de capacidad, de ejercitar, en este caso identificar, y después el componente conceptual que tiene que estar presente en el objetivo escrito es, en este caso, la cadena alimentaria, ¿no? O los descomponedores. Vamos a hacer cualquier ejemplo, digamos, de contenido conceptual a enseñar del diseño. Entonces, identificar los descomponedores, ¿no? Por decir así, también tiene que tener un componente que si bien no es tan importante, tiene que estar presente en el objetivo, es el tercer componente,
que es el grupo al que va dirigido, ¿no? Identificar los descomponedores, yo lo digo así, un ejemplo en voz alta, con los estudiantes de tercer grado, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir así. Y el cuarto componente, ya identifiqué los sujetos con los que voy a trabajar, a quién va dirigido el objetivo. Y el cuarto componente es el espacio-tiempo. Entonces, ¿cómo sería escrito este objetivo con estos cuatro componentes? Identificar, ahí tengo el verbo de acción cognitiva, que me permite el desarrollo de ejercicio de capacidades y habilidades, entre otras. La cadena alimentaria o los componedores, como decía, ahí tienen el contenido conceptual del recorte seleccionado del diseño curricular. Tienen los sujetos, lo que va dirigido con los alumnos de tercer año, o tercer grado, perdón, durante la semana, no sé, de la biodiversidad, o durante los primeros 2 encuentros de la segunda semana de mayo, por ejemplo. Entonces, ustedes ahí tienen un objetivo relativamente bien redactado, a donde incorporan el verbo de acción cognitiva, a donde incorporan concretamente el concepto, el marco teórico que ustedes seleccionan, recortan, hacen la curación de contenido del diseño curricular, tienen los sujetos a quienes van dirigido, digamos, la propuesta, y también tienen el tiempo-espacio en el que van a trabajar. Si ustedes se proponen, digamos, esto como generalmente los objetivos generales de una propuesta son los que tienen en su haber, digamos, estos últimos 2 componentes que son los sujetos a los que va dirigido y el tiempo-espacio en el que se va a desarrollar, ¿no? Porque después los objetivos específicos se sobreentiende que vamos a trabajar con los alumnos de tercer grado y que vamos a, digamos, hacerlo durante un tiempo planificado, no sé, en una semana, en un mes, ¿de acuerdo? Así es una planificación pedagógica por proyecto, de articulación. Bueno, siempre el objetivo se debe ir adecuando al verbo de acción cognitiva que pretendo desarrollar con las actividades que estoy pensando hacer, y tiene que tener presente el tema del recorte, digamos, de currículum, y bueno, como decíamos, estos otros 2 componentes, que son los sujetos a los que va destinado la propuesta y también el tiempo-espacio. Bien, eso podemos decir, podemos seguir profundizando a lo largo, digamos, de lo que significa la escritura, la elaboración de propósitos y objetivos en el marco de una planificación, pero bueno, después, si ustedes quieren, podemos ir como afinando un poco más, enfocando un poco más el tema, pero ahora a los efectos de seguir y entender qué es esto de la planificación pedagógica y cómo encastra la secuencia didáctica en la misma, tenemos que decir que luego de ya, digamos, haber elaborado la fundamentación, un marco teórico si se quiere o no, las intencionalidades educativas con sus propósitos y sus objetivos de enseñanza, de trabajo, luego de haber hecho un párrafo breve sobre aclarando y justificando que yo voy a sacar el tema de los descomponedores, porque así yo lo digo de manera coloquial, bueno, vamos a seleccionar, se seleccionará el tema de los descomponedores o, vamos a decir, o la cadena alimentaria del diseño curricular, o sea, tengo que aclarar, en este punto 4, vamos a decir, en el que yo he apuntado acá, tengo que justificar desde dónde voy a seleccionar ese tema, ese contenido conceptual a enseñar. No cayó del cielo ni tampoco me lo dijo la vecina. ¿Está bien? Tengo que ahí poner en valor el diseño curricular, hablar de los descriptores, de decir, bueno, voy a enseñar este contenido y lo recorto desde este documento oficial porque me permite trabajar este contenido mínimo y desarrollar estas acciones, ¿no? Eso como cuarto elemento general de la planificación pedagógica, y aquí viene, por fin llegamos, después de este caminar, a entender dónde viene o de dónde llega a ser parte, dónde comienza, vamos a decir, a tener implicancia, cómo empieza a tener, vamos a decir,
participación, o mejor dicho, importancia de lo que significa la secuencia didáctica. Bueno, bienvenidas. Punto 5 de la planificación pedagógica, secuencia didáctica. Aquí estoy, secuencia didáctica. Por fin llegamos. Bien, vemos cómo dijimos recién, la secuencia forma parte de una unidad, la unidad forma parte de un programa, por ponerlos en un orden. Bueno, aquí estamos en la parte donde damos cuenta de que la secuencia didáctica forma parte de una planificación pedagógica. Puede ser para una semana, para una clase, para un mes, para un trimestre, etcétera, ¿no? Pero todo de acuerdo a la amplitud de, vamos a decir, o a lo que yo estimo trabajar los temas seleccionados para esta planificación, ¿no? Si yo recorto para una clase, será para 80 minutos, para 120 minutos. Si recorto para una semana, voy a generar distintos tipos de intervenciones que van siendo parte de la secuencia, pero bueno, ahora vamos a ver. Bienvenidas a la secuencia didáctica y a sus apartados, porque la secuencia didáctica tiene sus componentes específicos como parte de la planificación pedagógica, que es el inicio, el desarrollo y el cierre, ¿no? Entonces, vamos acá a hacer un pequeño parate en la huella, ¿no? Vamos a detenernos un ratito y vamos a decir que la secuencia didáctica comprende las sucesivas actividades, ¿no? Que tienen como fin enseñar un contenido educativo. Pero ¿por qué secuencia? ¿No? Si bien tiene características de linealidad, dialógica, tiene que de alguna manera vincularse con lo ya trabajado, con lo que yo ya vengo trabajando secuencialmente. En este sentido, yo siempre rescato el valor de la gradualidad de los contenidos y la complejidad de la gradualidad de los contenidos que voy enseñando. Primero, para que haya una secuencia didáctica gradual de orden, vamos a decir, tiene que haber, por supuesto, por ejemplo, en el caso de enseñar las tablas, no puedo enseñar la tabla o va a ser más dificultoso seguramente enseñar la tabla del letra y primero lo enseño la del 2, ¿no? Tiene que estar acorde digamos, al nivel de desarrollo cognitivo de los estudiantes con los que estoy trabajando, ¿no? O sea, la secuencia didáctica viene a ser así como un eslabón que me va permitiendo encastrar y me va permitiendo generar andamiajes, ¿no? De menor a mayor complejidad de acuerdo a los contenidos que voy trabajando, ¿no? Y bueno, como decíamos, la secuencia tiene su inicio, tiene su desarrollo, tiene su cierre, que ya lo vamos a trabajar, y todo inicio dice acá la diapositiva, ¿no? El encadenado de los aprendizajes, ¿no? Esta secuencia para ir articulando, para ir vinculando, para ir encastrando, para ir encadenando los aprendizajes de menor a mayor complejidad. Una secuencia es una asociación de elementos, como bien decíamos recién, que están vinculados entre sí por alguna razón, por algún sentido, y es didáctica en este apartado. En el caso, digamos, del campo de la educación, se convierte en una secuencia de características didácticas, porque esto didáctico le da el pote adjetivo de que se vincula con métodos, con pautas, con estrategias, con técnicas, y esto va desplegando, ¿no? en su digamos, presentaciones, en su propuesta de enseñanza, a los fines, obviamente, de ir mejorando, o mejor dicho, como dice aquí, favoreciendo el aprendizaje en el proceso educativo de su estudiante, de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos. Y la estructura de la secuencia, como digo, la secuencia como parte de la planificación pedagógica, ¿no? Incorpora en sí, vamos a decir, esencialmente las actividades de aprendizaje y la evaluación. Aquí en la secuencia empiezan a aparecer las actividades, empiezan a aparecer las estrategias de enseñanza que el maestro debe desplegar. Yo siempre digo que el maestro y la maestra deben ir como teniendo guardado el baúl de los tesoros, ¿no? En ese sentido digo esto, ¿por qué? Porque un baúl o una mochila
de un maestro baquiano está lleno de recursos y estratégicas didácticas, ¿no? O sea, cuando el maestro en su experiencia va planificando, va apropiando distintas formas de enseñanza, digamos, básicas, el trabajo en grupo o las decisiones pedagógicas y didácticas que va tomando para su enseñanza, va aprendiendo distintas técnicas, distintas estrategias, distintos recursos, ¿no? Y esos recursos van quedando guardados en la mochilita, en este baúl, y uno, digamos, los va apropiando, y a medida de que los van necesitando, los va, digamos, aplicando, los va utilizando, ¿no? Siempre hay algunas, obviamente que estos recursos se van modificando y se van ayornando y recreando de acuerdo a las necesidades de los grupos con los que uno va trabajando, pero concretamente uno siempre valora, digamos, el trabajo con, por ejemplo, vamos a ver una película, ¿no? Es que es un recurso didáctico, mira, ya tengo preparado este dispositivo, capaz que resulte. Entonces, cuando el maestro va construyendo recursos didácticos, los va guardando y los va atesorando para poder emplearlos, recrearlos y seguir trabajándolos en lo que debían en su práctica profesional como docente, ¿no? Entonces, decimos que estas actividades de aprendizaje y de evaluación, que ya están empezando a ser parte del corazón de la secuencia didáctica, ¿no? Se presentan, digamos, aquí de manera separada, pero en el aula, en el proceso de enseñanza mismo, en el fragor de la batalla, como quien dice, se van dando de manera simultánea y de forma profundamente imbrincada. ¿Está bien? O sea, acá las separamos para poder entenderlas, comprenderlas y tener una visión un poco más panorámica de lo que compone la secuencia didáctica, pero en el fondo, ¿no? Se ven plasmadas de manera imbrincada en la realidad y en la práctica educativa cotidiana. Bien, acá estamos un poco en lo que significa, vamos a decir, la esencia misma de la propuesta, ¿no? Porque comenzamos a desarrollar la secuencia didáctica. ¿Cuáles son aquellos aspectos, digamos, escritos, planificados, como parte de la secuencia didáctica dentro de la planificación pedagógica, como vinimos desarrollando hasta aquí? Bueno, lo que generalmente no hay una manera unívoca de poder elaborar, iniciar una secuencia didáctica, y mucho menos sabiendo que uno por ahí trabaja con distintos recursos o, digamos, encara la enseñanza de distintos contenidos, de distintas áreas disciplinares específicas. Entonces, para poder, digamos, reconocer a grandes rasgos qué tiene que estar presente en el inicio de una secuencia didáctica, aquí yo les he compartido algunas ideas que son realmente importantes de, digamos, de que ustedes las puedan plasmar por escrito cuando escriben una secuencia didáctica y sobre todo en su inicio, ¿no? El inicio de la secuencia didáctica tiene que haber una justificación del abordaje de los contenidos, si van a ser, o sea, bien breve, ¿no? Decir, bueno, sí, vamos a trabajar el área, este contenido, o mejor dicho, encaramos, voy a decir algo que es importante que lo tengan en cuenta para que no se confundan. Este orden que yo he plasmado aquí, que debe, como elementos, aspectos que deben estar presentes en el inicio de una secuencia didáctica, digamos, son importantes, pero no hay un orden específico para poder escribirlos a la hora en que ustedes planifican y escriben su propuesta, ¿no? Pero sí tiene que estar claro en el inicio de la secuencia la duración de la propuesta, si va a ser para una clase, si va a ser para una semana, si yo voy a planificar, digamos, 120 minutos, si voy a planificar 80, si voy a planificar durante un mes. Entonces, en ese sentido, la secuencia va variando de acuerdo a la amplitud, de acuerdo a la extensión de la propuesta que yo, digamos, creo adecuada o estoy tratando de construir, ¿no? Y esto de que tiene que estar presente, la duración también tiene que ver con que brevemente tiene que estar mencionado el área de trabajo, si voy a trabajar este contenido
y lo voy a recortar desde el diseño, desde el área de sociales, ¿no? Voy a trabajar por área, digamos, a elaborar una actividad, una propuesta de una sola área, o voy a animarme a, como decíamos recién, a entrecruzar las miradas y perspectivas de las distintas áreas que componen el diseño de nivel primario, teniendo un mismo objeto de estudio, ¿no? Y mirado desde distintas perspectivas, desde distintas áreas. Bueno, eso es todo un desafío. Hay muchas directoras de escuela que por ahí exigen esto de decir, bueno, no me justifiques en la secuencia seño solamente que vas a trabajar ese contenido de naturales, tratar de esforzarte, o mejor dicho, tratar de encontrar una mirada interárea, una mirada articuladora, una mirada, digamos, integradora del mismo objeto, concepto de estudio que nosotros debemos recortar del diseño, pero de distintas perspectivas disciplinares, ¿no? Eso es todo un desafío cuando uno empieza a escribir el inicio de la secuencia didáctica, poner con claridad desde dónde va a recortar el contenido y desde qué áreas lo va a abordar. De una, dos, tres más. Después también tiene que pertenecer sí o sí a este inicio de secuencia y con claridad el cómo voy a abrir un encuentro. Tiene que estar presente esto de si yo voy a trabajar con conocimientos previos, voy a elaborar una pregunta disparadora para romper el hielo, voy a preguntarle a los chicos si en su casa tienen o han visto esto en el patio, o ven los microorganismos, o pueden ver, o pueden darse cuenta cuando un, digamos, elemento vivo, digamos, o con materia orgánica se descompone, ¿no? Esto de decir, ¿cómo voy a provocar en mis estudiantes el interés por desarrollar esta temática? Voy a trabajar desde su realidad cotidiana, les voy a tirar un encascote desde el cielo vamos con una pregunta disparadora o mejor dicho, con una imposición a donde el propósito sea que copien y peguen el concepto. Tiene que ver esto con la importancia de la flexibilidad de planificación, cómo abrir un encuentro, porque va a ser lo que me va a permitir seguir desarrollando la enseñanza de este contenido, ¿no? Después, esto que decía, problematizar desde la realidad cotidiana de nuestros estudiantes, desde sus veredas, desde los patios de sus casas, desde las casas, digamos, de su barrio, o voy a tirarles, como he visto muchas veces, una pregunta que no tiene absolutamente nada que ver con sus intereses cotidianos, con sus realidades, con sus problemas, con las cosas que a ellos los movilicen en el día a día, ¿no? O sea, eso es realmente poner en valor el inicio de una secuencia, poder dar cuenta de la importancia que tiene poner al sujeto en el centro, ¿no? Poner al sujeto en el centro de la cuestión, siempre que uno inicia una secuencia, para, digamos, poner en valor sus conocimientos previos y demás, digamos, es muy importante. Esto, como decir, de alguna manera también puede, digamos, estar presente en el escrito de una secuencia brevemente de cómo voy a trabajar, perdón, porque ya dije que de qué voy qué contenido, qué concepto, cuánto va a durar, si lo voy a abordar desde la realidad o no. Bueno, eso ya está medianamente claro en el inicio de la secuencia y también puedo preguntarme brevemente o puedo dejar plasmado con transparencia y claridad cómo la metodología y acá es cuando surgen ese abanico múltiple de estrategias de enseñanza. Cuando yo hablo de estrategias de enseñanza, hablo también de recursos variados y metodológicos en el que yo, digamos, canalizo un concepto o en el que propongo, digamos, una forma, ¿no? Concretamente para trabajar un contenido. Entonces, esa metodología, cómo voy a trabajar ese concepto, con quiénes, en qué lugar, cuándo, cuánto, cómo, por qué lo voy a hacer, también brevemente en un par de oraciones, siempre viene bien al inicio de la secuencia
porque eso transmite claridad y también no nos olvidemos de que tiene que estar, digamos, directamente vinculado y articulado con el resto de los componentes de la planificación. Tiene que haber un correlato, vuelvo a repetir, tiene que haber una coherencia interna. Si yo voy a trabajar, digamos, de una metodología bien participativa, bien cooperativa, y yo puse en la fundamentación que voy a trabajar, unir con flecha, es como que no hay una coherencia interna, o a la inversa, digo, no hay una consistencia de la propuesta. Entonces, dejar en claro el abordaje metodológico de la enseñanza siempre nos permite, en el inicio de la secuencia, transmitir con claridad si hay una relación, digamos, directa con el resto de los apartados, con el resto de los componentes de la planificación pedagógica, si hay una relación con las actividades que voy a proponer, con los objetivos, si hay, digamos, vamos a decir, una articulación con las formas de que voy a evaluar estas actividades, con la forma que voy a intentar evidenciar estos aprendizajes. Digo, en síntesis, como para no hacerla más larga, la búsqueda de la coherencia interna en la planificación pedagógica tiene que ver con el hilo conductor que me permita reconocer una relación intrínseca entre la secuencia didáctica y los restos de los componentes, digamos, que hace un sentido pedagógico general de la propuesta y que vaya en un correlato y en condescendencia con la fundamentación, con los objetivos, con los propósitos, entre otras cosas, ¿no? Y aquí es cuando, digo, de nuevo, ¿no? Uno viene a abrir esa mochila de recursos didácticos y ve qué estrategias de enseñanza puede llevar o desenvolver para producir, digamos, este momento del proceso educativo, ¿no? Que es tan importante variar las estrategias de enseñanza de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes y variar las estrategias de enseñanza de acuerdo al contenido que voy enseñando, ¿no? Entonces, esto en el inicio de la secuencia siempre es bienvenido. Hay gente o hay profes, hay educadores que no le dan demasiada, digamos, importancia, pero si están presentes siempre suma, siempre hace a la mejora de la consistencia interna de la propuesta de enseñanza que estoy planificando. Bien, ¿por qué me detengo aquí? Porque digo, a las chicas tienen que dar cuenta de algún modo que esto de poder guardar y atesorar en un cajón o en una mochila de un maestro vaquiano, de un maestro, digamos, ducho, experimentado, los distintos recursos didácticos y las distintas estrategias de enseñanza. Y digo, aquí a donde la didáctica entra a tallar dentro de toda la planificación. Aquí es cuando la didáctica, el cómo yo voy a elaborar, digamos, la actividad, qué les voy a proponer, cómo voy a desarrollar la enseñanza de este contenido, es donde aquí la didáctica empieza a pisar fuerte dentro de su secuencia. Por eso la secuencia es didáctica, porque tiene un interés de cómo enseñar qué cosa, qué concepto, qué marco teórico, qué contenido del diseño curricular. Entonces, valía la pena detenerme en este paréntesis, pensaba, la didáctica, las chicas tienen que dar cuenta que es un recurso que tienen que guardar, que tienen que ir enriqueciendo, que tienen que ir, digamos, ayornando, recreando, diversificando. Ahora hay maestras que están trabajando con páginas web, con distintos tipos, digamos, de estrategias en la virtualidad, como estrategias didácticas, digo, en la virtualidad, que nos permiten a la distancia tener, digamos, una retroalimentación con nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, esa retroalimentación del cómo yo voy produciendo la actividad tiene que ver con la continuidad de la estrategia didáctica que me permite a mí visibilizar o no si el estudiante está realmente apropiando o está aprendiendo, ¿no? Si está evidenciando apropiación de aprendizaje, de contenidos, de habilidades, de capacidades. Entonces digo, a insistir en esta idea de que la didáctica es un conjunto de métodos de que están en nuestra mochila vaquiana de maestras,
y técnicas y procedimientos que procuran guiar, orientar, dirigir, instrumentar, yo hasta diría ejecutar, ¿no? Y acompañar con eficacia y economía a nuestros estudios, economía de medios, ¿no? Con lo que significa la utilización de los recursos, ya sean tecnológicos, recursos materiales, recursos humanos, ¿no? Administrar la economía de recursos para poder llevar adelante ese proceso de aprendizaje, ¿no? En ese sentido, es importante para mí que ustedes entiendan que la estrategia didáctica es el corazón de la secuencia. Sin más palabras, ¿no? Por decirlo de manera bien sintética. Este cómo es el corazón de la secuencia, cómo voy a enseñarlo, qué actividad voy a proponer. Y aquí, ya lo vamos a ver ahora en la próxima diapositiva, es importante dar cuenta de que en este momento es donde yo digo es el momento más práctico y operativo de todo el proceso de planificación del maestro. Porque en el corazón, digamos, en el pleno proceso de desarrollo de la secuencia didáctica, de la propuesta de enseñanza, es donde el maestro se va imaginando, llevando adelante todas las actividades, todas las tareas, vamos a decir, los distintos aspectos que uno por ahí se imagina como docente a la hora de planificar, digamos, el desarrollo de una secuencia didáctica que es el corazón, también me atrevo a decir, de la propuesta de enseñanza o del tema, concepto que propongo enseñar. En ese sentido decimos que qué cosas deben estar presentes, deben estar escritas, deben estar plasmadas, vamos a decir, en la mitad de la secuencia que es este desarrollo, ¿no? Estamos a mitad de camino, vamos a decir, es la presentación del tema, como decíamos recién, con las consignas, la presentación de actividades y sobre todo la explicación de la consigna. El maestro y la maestra deben ser unos especialistas y expertos en elaborar consignas claras, que sea, digamos, realmente comprensible para el estudiante al que va dirigido la propuesta. No es lo mismo elaborar una consigna para al estudiante de tercer año que para uno de sexto, ¿no? Ni para uno de primero. Entonces, en ese sentido, la consigna es todo un arte, digo yo siempre. El maestro que elabora consigna y elabora consigna clara y propone actividad clara, es un maestro que tiene, digamos, se ha preocupado por desarrollar, por seguir profundizando este aspecto tan importante de la enseñanza, ¿no? Bueno, también en ese orden, decir, vamos explicando la consigna, vamos presentando la actividad, vamos explicando la tarea, porque estamos en la práctica misma. Imagínense que en este momento ya el maestro está enseñando, está ahí, en pleno fragor de la batalla, está cuerpo a cuerpo con su estudiante, ¿no? Y en ese sentido, cuando se comienza a desarrollar la secuencia, ¿no? O mejor dicho, cuando estamos en pleno desarrollo de la secuencia, es cuando el maestro también debe velar por la coherencia interna de la propuesta. ¿Y esto qué significa? Tiene que dar cuenta que si lo que está llevando adelante se condice con todo lo que ha planificado. Por eso yo acá he anotado velar por la coherencia interna, ¿no? Y también esto quiero remarcarlo y decirles, digamos, que es importante que ustedes lo tengan muy en cuenta, que es la importancia de la teoría. Esto lo digo en el sentido del manejo del contenido disciplinar específico de cada área del nivel primario, ¿no? Del contenido curricular de cada área del nivel primario. Porque para enseñar matemática tengo, en primer grado, segundo grado o en cuarto grado, tengo que saber enseñar a dividir, a multiplicar, o digamos, en ese sentido el maestro tiene que apropiar los contenidos específicos disciplinares para poder transmitir. Por eso digo la importancia de la teoría. Tiene que manejar la teoría, tiene que manejar el concepto con claridad y digamos, soltura, diría yo, para que el estudiante pueda comprenderlo y el maestro pueda transmitirlo. O concretamente así, puede haber una reconstrucción,
una resignificación por parte de su estudiante si el maestro le va permitiendo un andamiaje de menor a mayor complejidad, a donde la teoría, el manejo de la teoría por parte del maestro es clara, ¿no? Es clara y es concisa. Después, esto de problematizar el currículum, del contenido del currículum, tiene que ver con que vamos de acuerdo a la consigna que elaboramos, tiene un nivel de significado de cómo yo problematizo el contenido curricular. Si yo elaboro una consigna de investigar, vamos a decir así, desde la realidad de los estudiantes, estoy problematizando el sujeto, estoy poniendo el sujeto de la enseñanza en el medio. Y si yo me problematizo el currículum con decir, chicos, ¿saben qué? Hoy vamos a estudiar, hoy vamos a aprender la multiplicación porque tienen que aprenderlo, porque el diseño lo dice, y bueno, la multiplicación y su definición dice tal cosa. O sea, cuando yo me propongo problematizar el contenido es si realmente lo abordo desde, digamos, el lugar central en el que se encuentra el estudiante, o yo lo propongo como de manera lineal, unidireccional, como que es el docente que maneja el contenido, el que tiene la experticia y no le da participación ni genera intereses en su estudiantado, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y poder involucrar y hacer protagonistas a nuestros niños y niñas es fundamental, chicas, para que ellos puedan aprender algo. Si no, es muy difícil que por ahí, cuando la propuesta es muy lineal, que los estudiantes internalicen o puedan significar la apropiación de algún contenido, ¿no? Entonces, para seguir con este desarrollo pleno, digamos, en el fragor mismo de la enseñanza, en el cuerpo a cuerpo, decir también lo que mencionamos en un momento de la estrategia pedagógica de lo que significa la articulación disciplinar, ¿no? Decir, bueno, lo que decíamos recién, para no ser más repetitivo, ¿voy a abordar un concepto desde una sola área o voy a hacer el esfuerzo y voy a tratar de integrar, de articular, de entrecruzar este mismo objeto de estudio, pero desde una perspectiva, digamos, integral que me propone, como que me produce mirarlos desde las distintas áreas disciplinares que componen el diseño, ¿no? Esto desde las estrategias didácticas llevadas al hacer, ¿no? Es decir, bueno, es importante si yo propongo una actividad grupal, si voy a trabajar este contenido de manera individual, porque este estudiante necesita, vamos a decir, prestar atención a las necesidades del grupo, siempre es muy importante. Si bien los tiempos de aprendizaje varían y los estudiantes, como ustedes saben, tienen sus tiempos pedagógicos específicos, a veces es importante la escucha para poder renovar y para poder readaptar esa estrategia didáctica. Si nosotros no prestamos atención a nuestros estudiantes, no evidenciamos en qué momento van o en qué instancia del proceso se encuentran, es difícil que podamos proponerles, digamos, vamos a decir, o producirle efectos formativos en la retroalimentación o en el diálogo que le propongamos, ¿no? Y esto también, por último, ya como elemento, aspecto que pertenece al desarrollo de la secuencia didáctica como parte de la misma, prestar, digo, especial atención a los recursos materiales didácticos. Esto es muy importante, porque los recursos pueden ser, como lo vemos en la actualidad, recursos tecnológicos, recursos, digamos, materiales, recursos digitales, o pueden ser audiovisuales. Bueno, digo, el maestro también es un elaborador de recursos didácticos. Puede desde grabarse hasta un video, hacer un PowerPoint, puede elaborar recursos que le permitan a los estudiantes comprender la instancia del andamiaje en el que se encuentran. Debe el maestro elaborar recursos. En los primeros años, acá las chicas en el instituto, por ejemplo, en la práctica del tercer año, pero cuando les toca hacer la práctica en los primeros años, siempre elaboran juegos que son
visto como recursos materiales y didácticos, por ejemplo, jugar al kiosco con los billetes, con las monedas, elaborar por ahí juegos de encastre o, vamos a decir, adivinanza. El maestro debe sentirse libre a la hora de poder elaborar recursos pedagógicos didácticos que sean de su propiedad y que a él le sea, digamos, factible para poder enseñar un contenido específico, un contenido que se ha propuesto trabajar. Entonces, el maestro es constructor de recursos didácticos, esto no se lo olviden nunca, y mucho menos a la hora de plasmarlo en una actividad o de fundamentarlo en la parte del desarrollo de una secuencia didáctica, digamos. El maestro construye su dispositivo didáctico, el maestro construye, digamos, su recurso, digamos, a la hora, o el recurso más adecuado, digamos, más adaptable a las necesidades del grupo a la hora de producir su, digamos, propuesta, ¿no? Bien, acá una diapositiva de síntesis que la vamos a leer como para que quede con claridad lo que significa los componentes de la secuencia didáctica, que tiene que ver con el inicio, ¿no? Las actividades de apertura. Digo, acá agregué esto porque es una secuencia didáctica o una planificación que tenga una secuencia didáctica, digamos, como parte y componente, no es unívoca ni se escribe de una sola forma, de una sola manera, vamos a decir. Nosotros en los profesorados en UNVIME todavía estamos encontrando, digamos, unificar un formato que eso ya se va pudiendo producir de a poco, como para generar acuerdos, consensos pedagógicos y consensos didácticos, pero como por ejemplo ven acá, los componentes de una secuencia, ¿no? Como decíamos, actividades de inicio, podemos decir de actividades de apertura, tienen como propósito identificar y recuperar las creencias, conocimientos, saberes y opiniones de los jóvenes. Esta es una de las maneras, ¿no? de identificar el inicio de una secuencia, ¿no? Los procedimientos, aclarar los procedimientos, como decíamos recién que va a llevar adelante el maestro, la maestra, y poner en valor por qué realmente es importante enseñar este contenido, digamos, desde una perspectiva más axiológica, ¿no? De una perspectiva procedimental, pero también actitudinal, ¿no? Después vemos aquí que las actividades de desarrollo, como decíamos también en la diapositiva anterior, tienen que ver con que la función de las actividades favorezcan los aprendizajes, digamos, que se proponen o que menciona el maestro en su planificación, ¿no? Profundizar, ampliar, complementar la información en función, digamos, en el marco de las actividades y las estrategias didácticas, en función de un aprendizaje más significativo. Después, bien, acá, la actividad de cierre, ya vamos como poniéndole digamos, promediando, como poniéndole una especie de cierre al encuentro de hoy, pero acá hay que prestar un poco de especial atención, diría yo, en la actividad de cierre de lo que significa la secuencia, que es donde se van sintetizando los conocimientos, ¿no? Procedimentales digo, conceptuales y también actitudinales, y que fueron, digamos, propuestos por el docente a lo largo de su planificación y de su secuencia. Y bueno, ¿qué tiene de especial esta actividad de cierre o este momento de cierre de la secuencia didáctica? Que de alguna manera el docente debe en este cierre empezar que si bien la evaluación se planifica previamente, obviamente que es así, por eso es una planificación pedagógica, porque el maestro en la planificación de su secuencia incorpora la planificación de cómo va a evaluar su propuesta o su estrategia de enseñanza, ¿no? Y decir, bueno, hacer un parate ahí, como venimos diciendo, hacer una pausa y pensar si estas actividades de desarrollo, de apertura en principio, de desarrollo y de cierre,
van teniendo, vuelvo a decir y a insistir, un correlato con el resto de los componentes de la unidad didáctica o de la planificación pedagógica. Si tienen, digamos, un vínculo con el contexto, si están realmente en sintonía con la fundamentación, si tienen realmente relación con los objetivos que el maestro se propone. Entonces, cuando yo voy promediando, estoy como empezando a poder, digamos, ver, empezar a comenzar a reconocer si realmente lo que yo he realizado, me he propuesto en la secuencia, como en el resto de los componentes, va teniendo un sentido pedagógico integral, porque de nada sirve que no tenga relación, como venimos diciendo, o sea, la apertura, el desarrollo, el cierre de la secuencia didáctica como parte de la planificación pedagógica tienen que tener una relación, chicas, con el resto de los componentes de la propuesta o de la planificación, ¿no? Como bien dice aquí la diapositiva. La secuencia, el cierre, vamos ahí pensando en el último momento, vamos a decir, si se quiere, entre comillas, de la planificación pedagógica. Qué aspectos hacen al cierre de la secuencia, qué aspectos tenemos que tener en cuenta a la hora de escribir una secuencia, el cierre, perdón, de una secuencia, y bueno, considerar y poner en balance, digamos, las conclusiones, ¿no? Realmente a partir del registro, que como técnica de evaluación pueden ser, digamos, miles de formas hay o técnicas de evaluación como para tomar registro de los procesos mismos. No nos olvidemos que la evaluación atraviesa toda la secuencia didáctica y se va dando a lo largo del proceso de planificación. La evaluación es un elemento que está presente siempre y que nos permite ir retroalimentando y mejorando nuestras propuestas, ajustándolas permanentemente de acuerdo a las necesidades y de acuerdo, digamos, a las exigencias del contexto, de los grupos, en fin, ¿no? Asegurar el cierre de la secuencia nos interpela para que nosotros podamos asegurar que en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes haya habido realmente una apropiación, ¿no? ¿Y cómo se logra eso? Bueno, generando un diálogo retroalimentador, un diálogo formativo, tratando de evidenciar si el estudiante ha podido apreciar, ha podido apropiar o está empezando a comprender en qué momento, en qué instancia del andamiaje de la apropiación del contenido que le proponemos se encuentra, ¿no? Y ahí podemos hablar de actividades parciales, como actividades, digamos, parciales que hacen como subtemas que componen un tema, digamos, en general, o podemos hablar de actividades integradoras, como aquellos exámenes integradores que hasta no hace mucho tiempo nos hacían realizar en las escuelas, ¿no? Entonces, el cierre de la secuencia tiene que llevar fundamentado y escrito de qué manera voy a evaluar, qué actividades voy digamos, obviamente, en el sentido mismo, digamos, de lo que fue el desarrollo de la secuencia, porque en el desarrollo el maestro elabora la actividad, como dijimos, elabora la consigna, pero ahora voy a tratar de evidenciar si esas actividades han tenido un buen resultado, qué formas y estrategias de evaluación voy a llevar adelante para verificar, para evidenciar aprendizaje y sobre todo en una instancia que siempre es bienvenida, digamos, y suma al cierre de la secuencia, al cierre de esta gran evidenciación de apropiación de aprendizaje, que es la socialización. El maestro siempre que termina una actividad, que cierra un subtema, que cierra un tema, siempre de alguna manera se tiene que permitir el intercambio, por lo que decíamos al principio, porque este aprendizaje entre pares, ¿no? Este debate, este intercambio, muchas veces, como siempre digo, aprendemos de nuestros compañeros y no de nuestros docentes, ¿no? Entonces, esta socialización, ya sea en la virtualidad o en la presencialidad, siempre genera una buena retroalimentación para el resto del grupo, ¿no? Bien. ¿Cómo se hizo la secuencia? ¿Cómo se hace, digamos? ¿O qué tiene que tener presente el maestro cuando la elabora? El tipo de contenido que se enseña, si las actividades que yo estoy proponiendo realizar tienen, digamos, una relación intrínseca con los objetivos, con el ejercicio y el desarrollo de capacidades, que me plasmen en los objetivos,
¿no? Y acá lo más importante que yo siempre digo, que cuando uno mira o lee una planificación, una secuencia didáctica de manera rápida y transversal, se da cuenta si tiene una coherencia, ¿no? Una coherencia interna, vuelvo a repetir, entre el contenido, los objetivos, las actividades y la evaluación, ¿no? Y aquí quise agregar a esta diapositiva porque, vuelvo a repetir, cuando uno, digamos, enseña o se propone el desarrollo de una actividad con fines de enseñanza, ¿no? Tiene que tener un manejo disciplinar del concepto, del contenido que va a transmitir loable, tiene que ser idóneo en el manejo básico que tiende a enseñar, sea de matemáticas, sea de lengua, sea de naturales, o sea de sociales, ¿no? Creo que esto es fundamental en la propuesta, o mejor dicho, en la tarea de llevar adelante esto de aprender a hacer la enseñanza, de aprender a hacer, digo, en términos de hacer prácticos y en términos de ser un enseñante, ¿no? Uno se va enriqueciendo día a día a partir de la experiencia y a partir de poder preocuparse sobre esta coherencia interna entre los distintos componentes, van haciendo la especificidad y la experticia del maestro. Respecto a la evaluación como componente del cierre de la secuencia, como parte, digamos, del cierre de una secuencia, uno cuando generalmente está en el aula o puede, a partir de una producción de un estudiante, evidenciar una dificultad, o cuando se presenta un conflicto ante una posibilidad de aprendizaje, uno tiene que rápidamente identificar esa dificultad, evaluativamente hablando, para poder retroalimentarla, ¿no? Para permitirse reorganizarse y volver al embate con el estudiante con algo que realmente sea más aclarador, que sea algo más, digamos, significativo, que le permita al estudiante comprender lo que antes no había comprendido, ¿no? Y así, obviamente, avanzar en la secuencia didáctica, en este encadenado, vamos a decir, de contenidos que tiene un orden gradual de coherencia y de complejidad de menor a mayor, ¿no? Y obviamente que en la evaluación debemos tener en cuenta, así no nos gusta el término, a mí no me gusta mucho la palabra, pero bueno, debemos tener en cuenta los resultados, porque el maestro tiene que aprender también a calificar, y califica de acuerdo al desempeño, o de acuerdo al esfuerzo, o al mérito del estudiante. Hay muchos docentes, y yo coincido con esta mirada, de que pueden ver que a algunos estudiantes, algunas estudiantes, les cuesta menos aprender ciertos contenidos y ciertos temas, y lo hacen velozmente, como un avión, y otros compañeros se esfuerzan, y les costó, no sé, 2 o 3 encuentros más que al compañero, y eso no significa que la calificación va a ser más alta para el que lo aprendió más rápido, chicas. Por lo menos yo tengo esa humilde mirada respecto a la evaluación, porque también vale muchísimo a aquel estudiante que se esforzó tremendamente por poder comprender ese tema que le costó tanto, y bueno, no lo aprendió a la misma velocidad o con la misma rapidez que el compañero, pero eso no significa que el tiempo pedagógico, digamos, desapruebe o, vamos a decir, haga un mérito diferenciable entre aquel que aprendió de manera más rápida, ¿no? Entonces, eso, ojo, hay que tenerlo muy en cuenta, hay que valorar el esfuerzo de nuestros estudiantes. Cuando nosotros vemos que realmente se preocupa, tal vez no aprendió todo lo que nosotros le enseñamos, pero se esforzó mucho y aprendió básicamente lo que necesitamos como contenido mínimo. Entonces, eso también es muy importante y muy valioso, de que el ojo entrenado del maestro y de la maestra aprendan a poner en valor, ¿no? Bien, para ir finalizando esta secuencia, vamos a decir, y en términos de evaluación, ya para ir, digamos, en el último momento de la secuencia didáctica, podemos mencionar muy rápidamente estos enfoques de evaluación que nos permiten, digamos, al maestro poder reprogramar, poder, digamos, reordenar la propuesta de acuerdo a si podemos, o mejor dicho, o si debemos
diagnosticar en qué instancia, digamos, del desarrollo del aprendizaje respecto a estos contenidos se encuentran nuestros estudiantes y producir instancias formativas a lo largo de todo el proceso de evaluación, este diálogo retroalimentador, esta escucha, esta, esta vuelta, digamos, a la reexplicación, si ustedes quieren, que el estudiante que lo necesita, permitírselo, brindárselo. Y bueno, por último, si bien la evaluación es todo un tema aparte, que si ustedes quieren más adelante, yo tenía pensado, promediando mayo, poder prepararles una presentación, digamos, exclusivamente referida a la evaluación. Pero bueno, creo que hemos podido reconocer a lo largo de este encuentro y haciendo un esfuerzo todos los componentes de la planificación pedagógica y a la secuencia como parte de esos componentes y también a los elementos que componen la secuencia didáctica en sí mismo, ¿no? Así que bueno, se hizo re largo, ya son casi las 9, pero me habían pedido con mucho énfasis preparar este tema. Creo que ha sido, digamos, fructífero poder, digamos, permitirme compartirles mi punto de vista y mi experticia como pedagogo respecto a la planificación pedagógica y también a la secuencia didáctica. Digo, no soy una eminencia en ese sentido, pero creo que les puedo, como he intentado en mi mejor esfuerzo, brindar los aportes más significativos para que ustedes tengan a la hora de pensar y de escribir, sobre todo, una planificación y una secuencia en otras materias, en otros espacios, que así lo mediten. Así que bueno, muchísimas gracias por quedarse, por estar presente. Yo, en ese sentido, ya voy descansando un poco la voz, y si ustedes, de pronto tienen alguna pregunta o compartir entre nosotros alguna reflexión, bienvenido sea, nos escuchamos. Bienvenida Patricia, Micaela, las chicas que se sumaron al último. Antes de darle la palabra a ustedes, les digo que bueno, voy a subir el material al grupo de WhatsApp y también voy a compartir el enlace de YouTube de la grabación. Pero bueno, la idea es que hoy hubieran estado todas. Yo allá hace una semana que vengo preparando este encuentro y me hubiera gustado que estén todas presentes, porque es un tema, vuelvo a repetir, como dije al principio, que es esencial en su formación docente, como decíamos al principio, forma parte de los conocimientos y saberes básicos que debe manejar con mucha solvencia un docente, esto de aprender a planificar y aprender a secuenciar didácticamente los contenidos. Bienvenida Patricia, ya la voy a agregar al grupo de WhatsApp entonces. Muchas gracias. Escúcheme, tomé una imagen de una compañera de Daniela que la había puesto de estado, y yo siempre quise participar o estar presente en la tutoría de Nicolás, del profe. Nicolás como que lo considero un amigo, pero es profe en sí, vamos a tener ese respeto. Así que, y pedí a algunas de las compañeras mías, que estaban en tutoría, que me lo pasara el link, y me decían que no se podía. Y bueno, discúlpeme por sacar y atreverme a presentarme, así que bueno, me encantó lo que se expuso en esta clase y veo que realmente es muy enriquecedor a comparación de, no quiero juzgar a los docentes que están en la tutoría, cada uno tiene su forma de darla a lo que es la didáctica y la secuencia didáctica, ¿no? Pero la verdad que me sumo a este grupo porque la verdad que me está sumando muchas cosas y bueno, nunca está de más saber un poquito más. Claro, Patri. Bien. Bueno, chicas, ha sido un día largo. Yo les digo que estamos en una universidad pública, vamos a decir en ese sentido que el orden del acceso a la tutoría era por llamada convocatoria. A nadie se le puede negar participar de estos espacios. Es un aula abierta, concretamente, sin dudas.
pero digo, por ahí a mí no me molesta en absoluto que se sumen las compañeras, para nada, pero digo, bueno, esta clase va a ser compartida porque ha sido grabada y bueno, el resto de los que estén interesados o ustedes quieren compartírsela, bienvenido, adelante. Voy a enseguida ya descargar la grabación y a compartírsela. Espero que les haya sido útil, puedan recuperar el video en cualquier momento, de lo que hemos conversado. Espero realmente que sea, digamos, que sean aportes que les sumen en el transcurso, digamos, en el transitar de otros espacios, porque sé que en las didácticas les piden la planificación, les piden la secuencia, entonces digo, bueno, vamos a tratar de sumarle a las compañeras elementos, herramientas y recursos que les permita ir enriqueciendo, como decía la Patricia, ahí la compañera, ir enriqueciendo esto de conocer cómo se planifica, por qué se planifica y por qué es importante el manejo solvente del maestro y la secuencia didáctica como recurso de enseñanza, ¿no? Así que bueno, si no hay más para compartir, voy a dejar de grabar y no sé si alguien quiere decir algo y nos estaremos encontrando en la semana. Mañana les cuento el cumpleaños de mi Seferino, así que voy a estar tratando de hacer lo menos posible, pero estoy siempre a un clic de distancia y como digo siempre, la redundancia por cualquier consulta o cualquier inquietud, ahí que se van conformando nuevos grupos, digo, para rendir materias, como decíamos al principio. Ojalá que Daniela pueda encontrar alguna compañía de ruta para preparar didáctica de las ciencias sociales, que aparezcan las chicas de matemática. Y en realidad acá lo importante no es lo que yo digo, o lo que yo planteo, lo que yo les expongo, sino que ustedes puedan darse cuenta de que esto es un espacio también a donde se potencian los encuentros entre ustedes, como decíamos al principio, que contar con la voz de una compañera, de una experiencia que ha rendido una materia, que tiene un apunte de síntesis y demás, me puede ser realmente útil, como decimos siempre. Así que bueno, muchas gracias por quedarse, que tengan ustedes buenas noches, no sé si quieren hacer algún otro aporte.